Ya, vamos a ver ahora algo referente a lo que viene a ser la farmacocinética, ¿ya? La farmacología tiene dos áreas muy importantes, ¿ya? Es el área de la farmacocinética y el área de la farmacodinamia. Farmacocinética y farmacodinamia. Son dos áreas muy importantes que tiene la farmacología. Si tú conoces el concepto de lo que viene a ser farmacocinética, entiendes lo que viene a ser lo que es la farmacocinética, vas a comprender cómo es que actúa el fármaco dentro del organismo. ¿Ya? La farmacocinética no es más otra cosa que es lo que hace es lo que el organismo hace con el fármaco. Eso es farmacocinética. Este fármaco, cuando tú lo administras en el organismo, va a sufrir una serie de reacciones químicas. Todas esas reacciones químicas por las que va a pasar el fármaco corresponde a lo que viene a ser la farmacocinética, ¿ya? O sea, el término cinético significa movimiento, significa desplazamiento, o sea, es el movimiento que hace el fármaco a lo largo del organismo, desde una vía de administración hasta que finalmente salga del organismo. Eso es farmacocinética. Por eso se dice que la farmacocinética es lo que el organismo hace con el fármaco. O sea, el fármaco se va a ir degradando, se va a ir metabolizando, ¿ya? Y cuando hablamos de la farmacocinética, se estudia un proceso muy importante que es el proceso LATME, ¿ya? ¿Qué significa LATME? LATME es un acrónimo que significa cinética, LATME, ¿ya? L, ¿qué significa L? L significa liberación. L es liberación. A significa absorción. D significa distribución. M significa metabolismo. ¿Ya? Y E significa eliminación. Por todas estas etapas va a pasar el fármaco y está en orden. Primero el fármaco se libera, luego el deliberado tiene que absorberse, luego de absorberse tiene que distribuirse y después se va a metabolizar y luego se va a eliminar, ¿ya? Bueno, el término no es acá me he confundido, es no es excreción, es excreción acá, ¿ya? Excreción. La excreción, ¿ya? Ahora, metabolismo más excreción, a esto se le denomina eliminación. Esto es la eliminación. ¿Ya? La eliminación. El fármaco tiene que pasar por estas 5 etapas. Se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Esto es farmacocinética. Es el paso que hace el fármaco por todo el organismo hasta que finalmente se va a excretar. ¿Ya? Eso es farmacocinética. Ahora, cuando nosotros administramos un fármaco, ese fármaco va a ser administrado por una vía de administración. Eh, Hay dos tipos de vías de administración, son las vías extravasculares y las intravasculares.
Las vías extravasculares, estas son sin ruptura de tejido, ¿ya? Aquí no va a haber ruptura de tejido. Es el caso, por ejemplo, de la vía oral, la vía sublingual, la vía tópica, la vía ótica. Estas son vías extravasculares, ¿no? Donde no se va a producir ruptura de tejido. Y las vías intravasculares, estas sí va a haber ruptura de tejido, ¿no? Ahí está la endovenosa, la intraarterial, la intramuscular, la intraperitoneal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco, este fármaco se va a administrar por una vía de administración. La vía de administración ya está definida. Ustedes en el envase de ese fármaco, de ese medicamento, tienen que observar la vía de administración. Si es una vía endovenosa, si es una vía intramuscular o quizás es ambas. Eso está en el envase del medicamento, ya la vía de administración. Entonces, cuando hablamos de las vías extravasculares, es el caso de es el caso de las vías que no rompen tejidos, ¿no? Y la más representativa es el caso de la vía oral. Entonces, cuando se administra un fármaco por una vía extravascular, como el caso de la vía oral, ¿ya? Ese fármaco fácilmente se va a absorber. Fácilmente no, primero se va a liberar, ¿ya? Primero ese fármaco se libera. La liberación de los fármacos ocurre siempre a nivel digestivo. Y esa liberación implica en que el fármaco se libera del medicamento y se va a desintegrar. Una vez desintegrado, se va a solubilizar y solo así va a poder absorberse. Solo así se va a poder absorber. Primero se tiene que desintegrar a nivel digestivo y una vez desintegrado a nivel digestivo, recién así se va a absorber. ¿Qué significa absorción? ¿Ya? Este término absorción significa atravesar las membranas celulares. El fármaco atraviesa la membrana celular. Eso significa absorción. Entonces, este fármaco atraviesa la membrana celular y llega a la circulación general. Llega a la circulación general. Llega a la circulación general. Eso es absorción. Ya es atravesar membranas celulares y que el fármaco llegue a la circulación general. Eso es absorción. Ahora, en la circulación general, ¿qué cosa nosotros tenemos? En la circulación general, nosotros tenemos la presencia de proteínas, ¿ya? Tenemos proteínas, como el caso, por ejemplo, de las albúminas, las globulinas, que están presentes aquí en la circulación general. Entonces, este fármaco que está aquí en la circulación general se une a esas proteínas alcalinas. Pero se une a las proteínas, proteínas de manera general, ¿ya? Se une a las proteínas, pero queda una fracción de fármaco sin unirse a dichas proteínas. Esa fracción de fármaco que queda sin unirse a estas proteínas plasmáticas se les denomina fármaco libre. Ya es el fármaco libre. Este fármaco libre es la fracción de fármaco que no está unido a proteínas plasmáticas. Este fármaco libre continúa atravesando membranas celulares. Va a continuar atravesando membranas celulares hasta llegar a la biofase y llegar a los órganos metabolizadores. Ya a este proceso se le denomina distribución. El fármaco se está distribuyendo. ¿Ya? ¿Qué significa biofase? ¿Qué es la biofase? La biofase no es más que el órgano blanco. Es el órgano donde se encuentran los receptores de los fármacos. Ahí se encuentran los receptores, ¿ya? Es un órgano y a nivel de receptores. Entonces, este fármaco se une al receptor que está a nivel de este órgano y cuando el fármaco se une a su receptor, se produce primero la acción y como consecuencia de eso se va a producir un efecto, ¿ya? Pero no solo se va a ir a la biofase, también va a atravesar membranas celulares
para llegar a los órganos metabolizadores. Y el principal órgano metabolizador es el hígado. ¿Ya? ¿Con qué finalidad va a los órganos metabolizadores? Para que el fármaco se metabolice, para que el fármaco se va a metabolizar. Cuando hablamos de metabolismo, el metabolismo tiene dos fases, una fase catabólica y una fase anabólica. En este caso, la fase anabólica no se va a dar, porque la fase anabólica es una fase sintética. En este caso, es la fase catabólica. A ese fármaco lo vamos a ir degradando de a poquito. Se va a ir catabolizando, o sea, de lo que era grande se va a ir volver más pequeño. ¿Ya? Se va a catalizar. Y producto de esto se genera un metabolito. Y este metabolito es el que se va a excretar, ¿ya? Por una vía de excreción, que podría ser la renal, podría ser la biliar, que en este caso es a través de las heces, o podría ser a través de la piel, a través de la sudoración. Esas son vías de excreción. Y finalmente sale fuera del organismo. Esto es farmacocinética, ¿ya? Entonces, primero el fármaco se absorbe, que simplemente es atravesar las membranas celulares hasta llegar a la circulación general. Luego aquí, en esta circulación general, vamos a tener que el fármaco se va a unir a proteínas plasmáticas, ¿ya? Pero queda una fracción de fármaco sin unirse a las proteínas plasmáticas. A esa fracción se le denomina fármaco libre. Este fármaco libre continúa atravesando membranas celulares, ¿ya? A ese fenómeno se le denomina distribución. Llega a la biofase, produce efecto y luego el fármaco continúa atravesando membranas celulares hasta llegar a los órganos metabolizadores, que principalmente es el hígado. Y es ahí donde ocurre el metabolismo. El fármaco se va a ir degradando de a poquito hasta generar el producto mínimo. El producto del metabolismo se denomina metabolito y este metabolito es el que se va a excretar por una vía de excreción, ¿ya? Primero ocurre la liberación, luego es la absorción, luego la distribución, luego vendría el metabolismo y finalmente la excreción, ¿ya? Y metabolismo más excreción, a esto se le denomina eliminación, ¿ya? Metabolismo más excreción, eso es lo que vendría a ser la eliminación. Ahora, tenemos factores, hay ciertos factores. Ahora me estaba olvidando algo mencionar acá, ¿ya? Ahora, este fármaco que nosotros vamos a administrar, ¿ya? Tiene que atravesar membranas celulares. Nosotros por bioquímica sabemos que la membrana celular es prácticamente lipídico, ¿ya? Las membranas celulares son lipídicas. Entonces, este fármaco tiene que atravesar membranas celulares. Ahora, para que el fármaco pueda atravesar estas membranas celulares, si la membrana es lipídica, este fármaco tiene que tener una cierta característica. ¿Cuál es la característica principal que debe tener este fármaco para que pueda atravesar estas membranas celulares? Este fármaco tiene que ser liposoluble, ¿ya? Tiene que ser liposoluble. Solo los fármacos que son liposolubles pueden atravesar membranas celulares. Tiene que tener una elevada liposolubilidad para que pueda atravesar la membrana celular, ¿ya? Entonces, estos fármacos que son liposolubles se pueden administrar principalmente por vía oral. Por vía oral puedes administrar esos fármacos liposolubles. ¿Qué ocurre con los fármacos que son principalmente hidrosolubles, ¿ya? Tenemos fármacos que son hidrosolubles. Eh, este tipo de fármacos que son hidrosolubles difícilmente atraviesan la membrana celular. O sea, difícilmente se van a absorber. Difícilmente se absorben, ¿ya? Esos fármacos que son hidrosolubles, tú no los vas a poder dar por vía oral. ¿Por qué no los puedes dar por vía oral? Porque no, difícilmente se absorben. Los fármacos que son hidrosolubles
tendrás que darlos por vía parenteral, ¿ya? Por vía parenteral, ya sea una vía endovenosa, una vía intramuscular, una vía subcutánea, una vía intraperitoneal. Eso ya es diseño del fármaco, ¿no? Cómo está diseñado, ¿ya? Entonces, si es liposoluble, fácilmente atraviesa, principalmente se da por vía oral. Pero si es un fármaco que es hidrosoluble, difícilmente va a atravesar la membrana, o sea, difícilmente se absorbe. Y este grupo de fármacos que son hidrosolubles principalmente se debe de administrar por vía parenteral, ya sea una endovenosa, una intramuscular, subcutánea o cualquier otra vía parenteral. ¿Ya? Las vías las vías enterales son aquellas que sí atraviesan fácilmente la membrana y principalmente van a ser liposolubles. ¿Ya? Entonces, fármacos que son eminentemente liposolubles se administrarán principalmente por una vía enteral. Y fármacos que son principalmente hidrosolubles se van a administrar principalmente por una vía parenteral. ¿Ya? Ahora, hay factores que pueden alterar lo que es la absorción de los fármacos. ¿Ya? ¿Qué factores podrían alterar la absorción de los fármacos? Es lo que les he mencionado hace un momento, ¿no? Si es un fármaco que es hidrosoluble, difícilmente se absorbe. Si es un fármaco que es liposoluble, fácilmente se va a absorber, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos fármacos que son acuosos, fármacos que son oleosos o fármacos incluso que tienen una consistencia muy sólida, ¿ya? ¿Cómo es la absorción en este tipo de fármacos? Un fármaco que es acuoso fácilmente se absorbe. Un fármaco que es oleoso también se va a absorber con facilidad y los que se absorben con un poquito de dificultad son los que tienen forma sólida, los fármacos que tienen consistencia sólida, ¿ya? Los acuosos se absorben más rápido, los oleosos luego siguen los oleosos y los que se absorben un poquito más lento son los que tienen consistencia sólida, ¿ya? Ahora, esto de naturaleza química y grado de ionización, ¿a qué se refiere? A ver, esto se refiere a lo siguiente. A ver, esto se refiere a lo siguiente, ¿ya? Eh, los fármacos, todo fármaco es un ácido o base débil, ¿ya? Tenemos fármacos que son ácidos débiles y tenemos fármacos que son bases débiles. Ahora, estos ácidos y bases débiles tienen una propiedad que es la propiedad de ionización, que se puede ionizar, ¿ya? Entonces, un fármaco tiene una fracción ionizada y tiene una fracción no ionizada, ¿ya? Entonces, estos ácidos y bases débiles se pueden ionizar y cuando se ionizan van a tener una forma ionizada que va a tener carga y una forma no ionizada. Esta forma ionizada es polar, ¿ya? La forma ionizada es polar y esta forma polar siempre es hidrosoluble, ¿ya? Siempre es hidrosoluble. Y la fracción no ionizada es apolar. Y como es apolar, es liposoluble, ¿ya? Liposoluble. Entonces, un fármaco tiene estas dos fracciones, ionizada y no ionizada. Pregunto,
¿cuál de las dos formas es la que se absorbe? ¿La ionizada o la no ionizada? La no ionizada, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Entonces, solo la fracción no ionizada es la que se va a absorber. ¿Ya? La fracción ionizada, como es hidrosoluble, difícilmente se absorbe. Esta no se va a absorber. Entonces, solo la fracción no ionizada es la que se va a absorber. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere estas características que están acá de naturaleza química y grado de ionización. ¿Ya? Entonces, si hablamos de esas características es fracción ionizada y fracción no ionizada, debido a que los fármacos son ácidos y bases débiles. Ahora, este coeficiente de partición es un coeficiente que relaciona, así se abrevia, CP, coeficiente de partición, es un coeficiente que te va a relacionar la propiedad de liposolubilidad sobre la hidrosolubilidad. Nosotros necesitamos que los fármacos tengan algo de hidrosolubilidad. ¿Para qué se necesita la hidrosolubilidad en los fármacos? ¿Ya? Esta propiedad de hidrosolubilidad la necesitamos para que los fármacos puedan solubilizarse, para que se puedan disolver. No se olviden que lo que les mencioné hace un momento, que el fármaco se tiene que liberar. ¿En qué consiste esto? Que el fármaco se separa del medicamento, se desintegra y luego se tiene que solubilizar. Esa solubilización se tiene que dar gracias a esta hidrosolubilidad. Para eso necesitamos que el fármaco tenga algo de hidrosolubilidad, para que se pueda solubilizar y solo así se va a poder absorber. ¿Ya? Entonces, a esta relación de la lipo sobre la hidrosolubilidad se le denomina coeficiente de partición. A ver, si nosotros tenemos un fármaco cuyo coeficiente de partición es bien alto, ¿ya? Fármacos con coeficiente de partición bien alto, ¿eso qué significa? Que, que es un fármaco que es más liposoluble que hidrosoluble. ¿Ya? Es más liposoluble que hidrosoluble. Entonces, este tipo de fármacos se absorbe fácilmente. Se va a absorber fácilmente. Ahora, hay un grupo de fármacos cuyo coeficiente de partición es bajo. ¿Ya? Si el coeficiente de partición es bajo, lo que predomina es la hidrosolubilidad. Es más hidrosoluble que liposoluble. Va a ser más hidrosoluble que liposoluble. Como es más hidrosoluble, difícilmente se absorbe. ¿Ya? Entonces, aquí difícilmente va a ocurrir absorción. Y en este caso, son fármacos que fácilmente se absorben. ¿Ya? Fácilmente se van a absorber. Y aquí, fármacos que difícilmente se van a absorber. ¿Ya? A eso se refiere esta propiedad de coeficiente de partición. Ahora, fármacos que tienen un tamaño de partícula pequeñito, que son si el fármaco es de bajo peso molecular, su tamaño de partícula es bien pequeñito, fácilmente se absorben. Es la razón de por qué la forma acuosa se absorbe más rápido que la oleosa. Porque en la forma acuosa el tamaño de partículas es bien pequeño, ¿ya? En la forma acuosa se absorbe fácilmente. La polaridad, esto está relacionado también con la naturaleza química y el grado de ionización. La fracción ionizada, esa es polar, esa es hidrosoluble, no se absorbe o difícilmente se absorbe. Y la fracción no ionizada, esa polar, esa es liposoluble y esa es la fracción que fácilmente se va a absorber. ¿Ya? Entonces tenemos una fracción ionizada y una fracción no ionizada. Esta polaridad también está relacionada con las características anteriores. Ahora,
Los fármacos, vamos a tener nosotros, cuando hablamos de medicamentos, ¿de qué está hecho un medicamento? ¿Ya? Un medicamento posee fármaco y posee lo que se denomina excipientes. ¿Ya? Fármaco y excipiente. Fármaco más excipiente, a eso se le denomina medicamento. Fármaco más excipiente, eso es un medicamento. ¿Qué son los excipientes? Estos excipientes por lo general son conservadores. Son conservadores químicos, algunos son colorantes, algunos son saborizantes, que son necesarios para que el fármaco pueda absorberse. ¿Ya? Esos son los excipientes. No tiene actividad terapéutica, no tiene efecto, no tiene acción. El responsable del efecto y la acción es el fármaco, ¿ya? Pero son necesarios. Son necesarios para que le den color, le den un sabor y en algunos casos van a facilitar la absorción de los fármacos. Esos son los excipientes. Ahora, con respecto a las vías de administración, las vías de administración también pueden afectar la absorción de los fármacos. ¿Ya? También pueden afectar la absorción de los fármacos. ¿Cómo así? A ver, eh, si yo tengo que la superficie de absorción es bien amplia, el fármaco se absorbe fácilmente. Si yo tengo que la superficie de absorción es corta, el fármaco se absorbe con dificultad. A mayor superficie, mayor absorción. A menor superficie, menor absorción. El espesor de la membrana, ¿ya? Cuanto más delgada sea la membrana, la absorción es mayor. Cuanto más gruesa sea la membrana, la absorción es menor. ¿Ya? Más delgada, mayor la absorción. Más gruesa es menor la absorción. La vascularización. ¿Qué significa vascularización? Eso significa la irrigación sanguínea. A mayor vascularización, siempre es mayor absorción. Más vascularización es más irrigación y por lo tanto mayor la absorción. Menor vascularización, menor irrigación es menor absorción. Y finalmente el vaciado gástrico. El vaciado gástrico es el paso del estómago al intestino delgado, ¿no? A través del duodeno. Estómago al intestino delgado. A mayor vaciado gástrico, la absorción es mayor. ¿Por qué razón? En el estómago, la superficie de absorción es menor. El intestino delgado, la superficie de absorción es bien amplia, ¿ya? Y el vaciado gástrico es el paso del estómago al intestino delgado. El intestino delgado tiene una mayor superficie de absorción. Por lo tanto, a mayor vaciado gástrico, siempre la absorción va a ser mayor. A ver, con estos conceptos, veamos. De las vías enterales, vamos a ver las vías enterales, ¿ya? Las vías enterales es la vía oral, la vía sublingual, oral, sublingual, la vía inhalatoria, la vía tópica, la vía ótica, la vía ocular. Ótica, bueno, es lo mismo, ¿no? Ótica, ocular es lo mismo, ¿ya? De todas estas vías que les he mencionado, inhalatoria, oral, sublingual, ¿cuál de todas estas vías enterales es la que tiene la mayor absorción? ¿Cuál de todas tendrá la mayor absorción? De todas estas vías enterales que les he mencionado. ¿Cuál es la más rápida? A ver, veo que han puesto la sublingual. La sublingual es la segunda vía más rápida. Hay una vía que es la más rápida de todas. Hay una vía que le gana a la sublingual. ¿Cuál será esa vía que le gana a la sublingual? La inhalatoria. Es la inhalatoria, ¿ya? ¿Por qué la inhalatoria es la vía enteral más rápida que la sublingual? Por estas características que les he dicho. La vía inhalatoria, nuestro sistema respiratorio, es mucho más amplio que el digestivo, ¿ya?
la superficie de absorción del sistema respiratorio es mucho más amplio que el digestivo. Por lo tanto, la vía inhalatoria es rápida. Lo otro, el tamaño de partículas. El tamaño de partículas de esos fármacos inhalatorios es bien pequeño, bien pequeño. ¿Ya? Eso hace que la vía inhalatoria sea la más rápida de todas las enterales. Después de la vía inhalatoria, la que viene es la sublingual. Ahí recién viene la sublingual. ¿Por qué la sublingual es rápida? Porque debajo de la lengua la superficie de absorción es amplia. El espesor de la membrana, las membranas son delgadas. Amplia no, sino es por el espesor de las membranas, ¿ya? Las membranas que están debajo de la lengua son bien delgaditas y es una zona bien vascularizada. Es una zona bien irrigada. Por las dos razones, la vía sublingual es la segunda vía enteral rápida. La tercera ya sería la vía oral. La tercera recién es la vía oral. ¿Ya? Después de esas vías ya viene la vía óptica, la vía ocular, óptica ocular es lo mismo, la vía tópica, la vía óptica, ¿no? Óptica, ocular, vienen las demás vías, ¿ya? Pero la más rápida de todas es la inhalatoria, luego la sublingual y luego la oral. Y después ya vienen las demás vías enterales. ¿Ya? ¿Qué significa fenómeno de primer paso? Ya, para que entiendan este término de fenómeno de primer paso, quiero que vean este esquema de acá. De acá, ¿ya? A ver, este esquema de acá. Este es un esquema por el cual los fármacos van a atravesar. A ver, veamos primero los fármacos que se administran por vía oral. Aquí está, miren, administración oral, los fármacos que se administran por vía oral. ¿A dónde se dirige un fármaco por vía oral? Al estómago, ¿ya? Aquí ocurre la absorción a nivel digestivo. Del estómago pasa al intestino. Aquí es donde ocurre el proceso de absorción. Básicamente es a nivel intestinal. No, en el estómago también puede haber absorción, pero principalmente es a nivel intestinal. ¿Ya? Luego, miren, luego de que el fármaco llega al estómago, luego pasa al intestino, llega a la vena porta, ¿ya? De la vena porta llega al hígado, y en el hígado hemos dicho que este es un órgano metabolizador, ¿ya? Es un órgano metabolizador. Hay enzimas que pueden metabolizar el fármaco. Aquí igual, en el intestino, intestino delgado, tenemos fármacos que pueden metabolizar el fármaco. O sea, el fármaco va a sufrir un proceso de metabolismo, ¿ya? Ahora, del hígado, ¿a dónde se dirige? Del hígado, a través de la sangre venosa, llega al corazón. El corazón se encarga de distribuir el fármaco. Aquí ocurre el proceso de distribución. ¿Hacia dónde lo va? Dirige, lo manda al pulmón. ¿Ya? En el pulmón también tenemos enzimas que podrían metabolizar el fármaco. Y del pulmón lo retorna. Aquí recién del pulmón ya llega a la circulación general y finalmente retorna nuevamente al corazón. Y el corazón ya es el órgano que se encarga de distribuirlo a la biofase, a los órganos metabolizadores, y lo distribuye al principal órgano metabolizador, que es el hígado. Y aquí ocurre el proceso de metabolismo. Bien, este es el recorrido que hace un fármaco por vía oral, ¿ya? Estómago, intestino delgado, hígado, luego va al corazón, del corazón va al pulmón, el pulmón lo retorna al corazón y el corazón ya se encarga de distribuir al fármaco. Lo distribuye a la biofase, a los órganos donde se encuentran los receptores, donde se va a producir el efecto, y luego lo retorna al hígado, ¿no? Para que ocurra metabolismo finalmente. ¿Ya? Ahora, por vía parenteral, subcutánea o intramuscular, que son las principales vías. Subcutánea, intramuscular, miren, tejidos, se aplica en el tejido, luego va
al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón al corazón, el corazón lo distribuye a la biofase y al órgano metabolizador, ¿ya? Tanto para la vía subcutánea y para la vía intramuscular. La vía endovenosa está un poquito más adelante, ¿no? Directo a la sangre, pero esto va al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón nuevamente lo retorna al corazón y el corazón lo distribuye. Ahora, esta vía es la vía intraarterial y la vía intraarterial se aplica de manera directa al órgano blanco. Esta es de manera directa. Esta es de manera directa. ¿Ya? Esta es la vía intraarterial. Ahora, yo les he dicho que tenemos enzimas metabolizadoras a nivel intestinal, a nivel del hígado y a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces, a nivel intestinal puede haber metabolismo. El fármaco se puede metabolizar. A nivel del hígado, el fármaco se puede metabolizar. Y a nivel pulmonar, el fármaco también se puede metabolizar. Ahora, este metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general, ¿ya? A este metabolismo se le conoce como metabolismo de primer paso. Es un metabolismo de primer paso o fenómeno de primer paso. Es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. ¿Ya? El metabolismo de primer paso puede ser intestinal, puede ser hepático y puede ser pulmonar para un fármaco que se administra por vía oral. Para un fármaco que se administra por vía subcutánea o por vía intramuscular o por vía endovenosa, no se da el intestinal ni el hepático, se da el pulmonar. ¿Ya? Va a haber un fenómeno de primer paso pulmonar. ¿Ya? Y un fármaco que se administra por vía intraarterial no tiene fenómeno de primer paso. Este no tiene fenómeno de primer paso, porque ese se aplica directo, directo al órgano blanco. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan qué cosa viene a ser qué significa este término de fenómeno de primer paso. ¿Ya? Es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. Puede ser intestinal, puede ser hepático y puede ser pulmonar. ¿Ya? Metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. La vía oral tiene los tres. De las enterales, intramuscular, subcutánea y la endovenosa, tienen fenómeno de primer paso pulmonar, solo el pulmonar. No tienen el intestinal y el hepático. Y la intraarterial no tiene fenómeno de primer paso, porque ese se aplica de manera directa. ¿Ya? O sea, la vía intraarterial es una vía que solo debe ser manejada por un médico especialista, ¿no? O una enfermera especialista en todo caso, ¿no? Pero principalmente son médicos en este caso que colocan la vía y la enfermera es la encargada de administrar el fármaco. Pero cualquiera no te va a poner una vía intraarterial, es una vía que va directo al órgano blanco y se utiliza como última instancia, se utiliza la intraarterial. ¿Ya? Es por eso que de las vías enterales, la más rápida de todas es la intraarterial. Es esta. ¿Ya? Es esta. La intraarterial es la más rápida, porque este no tiene fenómeno de primer paso. Después de la intraarterial vendría la endovenosa, luego vendría la subcutánea y la intramuscular. ¿Ya? La más rápida es la intraarterial. Ahora, factores fisiológicos. Hay factores fisiológicos que pueden producir alteraciones a nivel de la absorción. Dentro de los factores fisiológicos tenemos la edad, por ejemplo. La edad es diferente administrar un fármaco en un niño, en un adulto y un anciano. En esos estadios de vida la absorción va a estar alterada. ¿Ya? ¿Qué otro factor fisiológico? Por ejemplo, la gestación. La gestación es otro factor fisiológico. La menstruación, ¿ya? Y el sexo. Sexo y también la raza.
son factores fisiológicos que podrían alterar la absorción de los fármacos, ¿ya? La edad, el sexo, la gestación y el caso de la menstruación, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿ya? Factores patológicos. Hay algunos factores patológicos que generan alteraciones a nivel de la absorción. Dentro de los factores patológicos tenemos el caso, por ejemplo, de los problemas cardiovasculares, como el caso de infartos, por ejemplo, o problemas de angina. Cualquier problema cardíaco puede disminuir la absorción de los fármacos. ¿Por qué razón? Porque el corazón es el responsable de la distribución de los fármacos. Y si ese órgano está afectado, está dañado, se produce una disminución en la absorción del fármaco, ¿ya? Factores que tengan que ver con problemas cardiovasculares. Y el otro son los problemas digestivos, como por ejemplo de pacientes con gastritis, pacientes con náuseas, vómitos y diarreas. Ahí la absorción va a estar bien disminuida. Entonces, si hablamos de factores patológicos, principalmente son los problemas cardiovasculares y los problemas digestivos que pueden producir alteraciones a nivel de la absorción. Factores iatrogénicos. Esto se refiere a una mala administración de los fármacos, ¿ya? O sea, tú lo administraste por vía intravenosa, endovenosa, y resulta que no era la vía del fármaco, o sea, intramuscular. Eso se llama iatrogenia. Eso está relacionada con la mala administración de los fármacos por una administración inadecuada. ¿Ya? No se olviden que la vía tú la tienes que ver en el fármaco. Ahí está. Si es un fármaco por vía parenteral, ahí en el fármaco tú vas a ver. Si es IV, IM es intramuscular y endovenoso. Pero si es solo IV, es solo endovenoso. O si es IM, es intramuscular. Subcutánea, SB, ¿no? Subcutánea, SB, ¿ya? Entonces, esa vía la tienes que ver en el fármaco. Si te confundes en la vía, estás cometiendo una iatrogenia y eso puede producir alteraciones a nivel de su absorción. Y bueno, factores individuales que tienen que ver con las idiosincrasias. Estos son factores idiosincráticos, ¿ya? La idiosincrasia. Factores genéticos que también pueden producir alteraciones a nivel de la absorción. Ya, a ver, lo demás ya lo vemos en la siguiente semana.